volviendo a esto como sistema de producción, hoy estamos en condiciones de decir que todas estas categorías, por supuesto que esto está simplificado, no están las cachorras de reposición y el servicio, pero en todas estas categorías podríamos estar utilizando el sistema de cama profunda. Esto es un túnel de recría terminación. La de la izquierda es una camada de lechones que tiene no más de una semana en el túnel, destetados con 28 días. Y la de la derecha es la misma camada, una semana, 10 días después, quizá un poquito más. Esa es la cantidad de paja que pretendemos que se use para recibir adecuadamente una camada de lechones. ¿Sí? Esto creo que era verano, pero lo que van a ver es que rápidamente todos los animales empiezan a interactuar con la cama, y muchas veces cuando llegamos al túnel despacio sin hacer ruido vemos que hay pocos lechones a la vista, la mayoría están sumergidos en la paja, sea que hace 40 grados o hace 8 grados bajo cero. La paja es un aislante para los dos extremos de temperatura, y la verdad que hace mucha diferencia el hecho de poner cama en cantidad y de calidad suficiente. Esto es un túnel con capones para la carga ya prácticamente terminados. Puse esta foto porque es interesante dos cosas. Lo primero que quiero mostrarles acá es lo que nosotros decimos el índice de sucio, que suele ser una medida que utilizamos para saber cuándo tenemos que agregar cama nueva. Cuando tenemos la mitad de los cerdos de esta manera, tendríamos que estar incorporando cama nueva. ¿Sí? Y ustedes saben que en este sistema no retiramos cama durante todo el ciclo de producción, desde el lechón hasta el capón, sino que vamos agregando nueva y sacamos la cama cuando se retiran los animales. En este caso no se repuso cama, si bien hay un rollo allá en el fondo, pero no se repuso cama en tiempo y forma, porque esos capones se fueron cargando en 2 semanas consecutivas. Se fue cargando la cabeza y después el cuerpo y la cola. Y lo otro que quiero mostrarles es que si ven en la parte superior de la foto, hay 4 bolsillos, nosotros le decimos bolsones, que se forman por acumulación de agua en ese túnel. Lo que pasó acá es, por supuesto, es un túnel de autoconstrucción, son caños doblados, y lo que se hace ahí para asegurar que la estructura soporte el nylon y no se quede el agua es ponerle alambres atravesados. En este caso, donde el agua tiene velocidad cero, que es en la cumbre del túnel, se queda el agua, se estaciona el agua, sobre todo cuando llueve despacio, en mucha cantidad, y una vez que se estiró el nylon, es muy difícil que podamos volver a estirarlo y garantizarnos que no se quede el agua ahí adentro. Esta es una situación que se puede repetir. Lo grave de esto es que esa agua pesa 1 kilo cada litro aproximadamente, para no hilar muy fino, y hemos visto estructuras que se doblan o que se vienen abajo por el peso que hace el bolsillo de agua sobre la estructura. Entonces, si vamos a hacer la autoconstrucción, hagámoslo criteriosamente, y en esa parte donde el agua tiene velocidad cero, en la cumbre, hasta que gana velocidad para agarrar la caída del techo, ponemos otro travesaño o nos aseguramos de que haya un alambre más seguido para que no pase esto, ¿sí? Bueno, algunos números de cama profunda contra pista. Traje, esto es lo que les decía, se logran aumentos de peso y conversiones alimenticias aún mejores que las que se logran en un sistema confinado. A propósito puse ejemplos de países cálidos, y porque me parece justamente
lo que hablaba recién, me parece que el calor es el gran problema de la cría de cerdo y no el frío. Fíjense el impacto que tuvo cama profunda en algunos lugares de hasta 10%. La interpretación de esto es una conversión alimenticia de 3,2, son 3,2 kilos de alimento por cada kilo ganado. Fíjense que a veces la diferencia es de más del 10%, eso es muchísima plata, en la misma cantidad de kilos ganados. Marcos Juárez, que no es un ejemplo de cálido y no templado, tuvo resultados parecidos de cama profunda, que es lo que significa CP contra campo. Y este trabajo del módulo productivo de Zavalla, se trabajó con machos castrados y hembras sin servicio, es en el módulo de la facultad, el módulo se basa en túneles de recría terminación en cama profunda, utilizando varios materiales de cama. En este caso, casi todo el ciclo se hizo con fardos de sorgo, que se produjeron ahí mismo en la unidad productiva. Se distribuyeron los tratamientos al azar y se sacó a faena con un peso promedio de 106 kilos. Fíjense, es un trabajo de 4 años, con las 4 estaciones. CP es cama profunda, AL es aire libre, y se midió aumento de peso diario, y algo muy interesante, se midió espesor de grasa dorsal en milímetros, y fíjense que las diferencias fueron significativas en casi todas las estaciones. No sé cómo venimos de tiempo. Bien, Ariel, venimos bien. Muy bien, bueno. Bueno, hablamos de recría terminación, que es, yo diría que lo primero que empezamos a hacer en cama profunda, por lo cual es donde más datos tenemos acumulados y donde mayor experiencia tenemos. Creo que esa parte del sistema de producción está ajustado. Estamos en condiciones de decirles que esa es la idea de la investigación y la extensión. Hoy les podemos decir, háganlo de esta manera, no lo hagan de esta otra, porque no funciona, ya lo probamos nosotros, esto anda, esto no anda. Lo que es gestación, que es lo que estamos viendo ahora, en este caso una gestación grupal, una granja relativamente nueva, donde todavía la diferencia de frame, de tamaño de las hembras no era muy acentuada. Esto tiende a agravarse cuando, si reponemos adecuadamente, al cabo de 3-4 años tenemos hembras con una diferencia entre una hembra que se va a servir por primera vez y una hembra que se está yendo de 150 kilos. Por supuesto que a la hora de comer nosotros sacamos la cuenta y calculamos 3 kilos por la cantidad de cabezas que tenemos en el galpón, pero si se da esa situación hay hembras que comen 4,5 kilos y una que come 1,5 kilos. Para ser bien gráficos, a veces la situación es peor. Con lo cual, tenemos que tratar de hacer algún tipo de manejo para que eso no suceda, sobre todo a la hora de comer. Esta es una opción. Esta es una granja en Río Colorado, Río Negro. Quizá alguno del equipo de la Yoli esté conectado. Mando un saludo a la distancia con mucho afecto y le doy crédito a la foto como corresponde. Es una opción, son separadores a la hora de comer, jaula abierta. Las hembras entran a la hora de comer y pueden tener acceso, se usan también para inseminar, esto es una G1, y pueden tener acceso cuando no hay comida. Esta hembra, por ejemplo, es muy probable que sea una hembra dominada y esté buscando un lugar más tranquilo. No es que prefiera la jaula, sino que prefieren estar tranquilas. Y tienen, por supuesto, el resto del espacio para manejarse de manera grupal. Esta foto la sacamos cuando fuimos a dar una charla ahí en la granja La Yoli. Realmente ese día hacía mucho calor y realmente no vimos jadeo, que
que es el índice que usamos nosotros para ver, sobre todo en verano, cuando los animales están con algún tipo de estrés calórico. No hemos visto jadear hembras. Realmente tampoco nos sorprendió a nosotros el calor que hacía, no pensábamos que en Río Negro podía hacer ese calor. Y la verdad que las hembras estaban perfectas. Bueno, vamos a ver si esto funciona. Ahí nos estaríamos asegurando que lo que calculamos de comida se cumpla. No estamos haciendo un racionamiento individual porque no se puede, pero sí lo que estamos haciendo es asegurarnos de que todas las hembras coman al menos la cantidad que nos interesa para mantener ese estado corporal. Realmente la lectura que tenemos que hacer de un galpón de gestación es el estado corporal individual de cada hembra, pero también el estado corporal en general. Esa hembra terminó de comer lo más rápido posible y se fue a buscar a otro lado. Fíjense, se dan pequeñas expresiones de dominancia, pero lo más importante cuando entramos a un galpón de gestación a la hora de comer es que no escuchamos un solo grito, con lo cual nos damos cuenta de que la cosa está bien. ¿Sí? La última categoría que nos faltaba probar y que era solo animarse era la maternidad. Este fue el inicio, un poco probar a ver qué podía estar pasando. Esta es una instalación de 4x4 metros móvil que también fabrica y comercializa DLJ Ingeniería. Yo no me presenté al inicio, pero algunos saben, la mayoría saben que mi lugar de trabajo es en Luján y en toda la zona periurbana de Buenos Aires y en muchos periurbanos del país donde estamos colaborando y llevando nuestra experiencia hecha ahí. Hay muchos pequeños productores, algunos de subsistencia, incluso de autoconsumo, que tienen predios muy pequeños donde intervenir con una instalación grande, fija, a veces también hay una situación de precariedad de la tenencia de la tierra, con lo cual venir con una instalación fija y grande muchas veces causa impacto negativo y no es lo que queremos. Entonces empezamos a probar este tipo de instalaciones móviles que además nos dan la posibilidad de mover la instalación y no mover la cama, lo que reduce mucho el tiempo de trabajo y no hace falta mover implementos para mover la cama como sí hace falta en un túnel fijo, ¿cierto? Y bueno, ya habíamos probado esta instalación en recría de lechones, en gestaciones grupales, con 4 hembras ahí adentro, y nos faltaba probar la maternidad. En este caso le dimos una configuración de 2 parideras, en este caso le dimos 2x4 metros de cada lado, son 16 metros en total, 4x4, nosotros la dividimos al medio, realmente la performance fue muy buena. Y ahí estamos haciendo la configuración siguiente que probamos, que es hacer 4 parideras con esa pequeña instalación, que la verdad que tiene una versatilidad enorme, nos dio muchas satisfacciones, pero lo más importante es que nos dio el coraje para intentar lo que hicimos como siguiente paso, que fue pensar en una sala de parto bajo un túnel de cama profunda. Esto, acá empezamos, fíjense lo que hablamos hoy cuando le damos la posibilidad a una hembra de interactuar en el medio con la paja, lo que pasa. Ese solo hecho de poder armar su nido, me parece algo natural, social, cultural, de vuelta.
porque le damos la posibilidad de hacerlo, y eso se refleja en buenos índices tanto de destete como de bajada de leche, lo cual es muy interesante. Realmente es una sala que lleva muy poca inversión y los resultados son muy interesantes. Sobre todo, lo primero que hemos medido, por supuesto, es la mortandad, y hemos medido mortandades que rondan entre el 9 y el 10%, comparado con una sala, con una maternidad, con una paridera a campo, que asumimos que un 25 o 30% de mortandad es lógica. A nadie le gusta, pero es una mortandad que es lógica en un sistema como ese. La verdad que estamos muy contentos con los primeros resultados y mucho más contentos porque vemos que ya es una realidad que podemos decir que esto es un sistema de producción y no una herramienta como cuando arrancamos, que es apenas poder engordar lechones con baja inversión. Bueno, yo voy a terminar por acá. Me pareció que esta era la imagen que representa el momento que vivimos. Creo que va a hacer falta mucho cariño, mucho patriotismo y mucho amor, sobre todo entre nosotros y para el país, para salir adelante. Cada uno desde su lugar, nosotros desde el lugar que nos toca, aportando para que a todos les vaya un poquito mejor. Me parece que vamos a ir reparando y reconstruyendo esto que tenemos, esta hermosa Argentina que tiene una potencialidad enorme. Por supuesto que la producción porcina no es ajena a eso. Así que yo les agradezco hasta acá la atención. No estuve viendo el chat, pero sí los chicos de la universidad, Camila y los demás colaboradores. Así que hasta aquí fue unidireccional. A partir de acá empezamos a intercambiar preguntas y consultas. Bueno, Ariel, la verdad que agradecerte mucho por tu presentación. Ha habido mucha interacción en el chat, así que vamos a proceder a leer alguna de las consultas. Bien, arrancamos con: ¿cómo ves el sector porcino de acá a un año? ¿Mejorará la situación actual? Me refiero más que nada a la caída del precio que ha afectado al productor. Bueno, no me gusta hacer predicciones porque no es mi expertise, pero la verdad que desde ya que uno tiene las mejores expectativas, yo creo que algunas de las cuestiones que presentamos como debilidades son coyunturales, como por ejemplo la baja de consumo, y otras me parece que no, me parece que llegaron para quedarse. El mundo no será el mismo después de esta pandemia y la Argentina tampoco, y la producción porcina deberá acomodarse. A mí lo que más me interesa es que el pequeño productor entienda que para jugar un rol dentro de un sistema productivo hay que de alguna manera conocer las debilidades y fortalezas y aprovechar las oportunidades, tratando de esquivar las amenazas. De eso se trata un poco. Y creo que claramente una debilidad del productor es que está solo. No hay representatividad de pequeños productores, con lo cual cuando mi proveedor habitual de una semana para la otra me baja 20 pesos y si no me viene a buscar los capones, yo quedo en una situación de vulnerabilidad absoluta, y la verdad que lo termino llamando a los 2 días, me arrepiento de todo lo que le dije y le digo, venite a buscar, después arreglamos el precio. Porque el que tiene una granja de ciclo completo sabe que una semana con los capones terminados es una catástrofe. Y si del otro lado tenemos a alguien que especula demasiado, sabemos que ese capón puede cambiar de categoría y valer todavía menos. Entonces,
Me parece que son situaciones que se arreglan con organización, son cuentas pendientes del subsector de la producción primaria, que son los pequeños y medianos productores. La otra debilidad es que los pequeños productores no están accediendo a asesoramiento técnico, y eso hace una diferencia enorme en esto de administrar las ineficiencias que hablábamos durante la charla. Muchos de ustedes saben que yo trabajo en el CIAP, representando al INTA, que es el Centro de Información de Actividades Porcinas, y todas las semanas, no todas las semanas, todos los meses, publicamos un boletín, un resumen, y en él tenemos un análisis de modelos productivos, donde hacemos un análisis económico, y siempre lo que enfrentamos son modelos que son con y sin asesoramiento técnico, y realmente la diferencia es entre estar afuera o adentro del sistema. O sea, hoy un productor de 60 madres que no tiene asesoramiento técnico pierde plata. Pero no porque el veterinario haga magia, sino porque muchas cuestiones de ineficiencia pueden ser salvadas aún sin inversiones onerosas. Muchas veces cuestiones de manejo mejoran muchísimo los índices productivos, y acuérdense lo que hablamos durante la charla, que si yo tengo un costo hundido de una hembra comiendo en el criadero y le saco el doble de lechones, por supuesto que ese lechón va a valer la mitad. Nada, me gusta siempre, antes de hablar de las cuestiones macroeconómicas y de que todos nos volvemos un poco analistas económicos y hablamos incluso de deuda. Yo la verdad que me dedico a esto, y lo que sé es que tranquera para adentro tenemos un montón de cosas que mejorar, y tranquera para afuera lo mejor que podemos hacer es juntarnos con el vecino que tiene el mismo problema que nosotros. Perfecto, Ariel. Seguimos entonces. ¿Cuáles son las principales causas por las que hoy no podemos tener un mayor porcentaje de preñez? Bueno, es una buena pregunta. No era el objeto de la charla, pero la vamos a responder. La principal causa de pérdidas embrionarias y fetales en la cerda no es infecciosa, solamente no llega al 20% las causas infecciosas de pérdida embrionaria y fetales, sino que son de factores climáticos, sobre todo de calor, de radiación solar y de fotoperíodo, que en algún momento del año confluyen los tres factores y hacen un cóctel tremendo, allá por octubre, noviembre, donde la radiación solar es alta, el calor empieza a apretar, el fotoperíodo de la cerda le es adverso, hacen ese resultado de que tengamos, por ejemplo, en el último verano que pasó, granjas de 50 a 55% de tasa de preñez como algo habitual, que naturalizamos, y que no creo que tengamos que naturalizar, sino que operar algún cambio sobre esa categoría. Por lejos, en nuestro sistema de producción al aire libre o con algún grado de intensificación, la categoría más destratada del criadero siempre es la gestación. La verdad es que si utilizamos algún tipo de criterio lógico, debería ser la que mejor tratemos, porque haciendo una analogía con la agricultura, es el momento de la siembra. Si no le damos la suficiente importancia a la siembra, a la hora de la cosecha, que es el parto, no vamos a tener los resultados esperados. Bien, seguimos entonces. Suponiendo que un lechón hoy en día, para comprarlo al destete, sale 100 pesos el kilo, ¿cuántos lechones al año tiene que dar la chancha para que sea conveniente tener la chancha antes que comprar el lechón? Muy económica. Bueno, es una cuenta que podemos sacarla y ahondar en detalle, pero creo que se refiere a un punto de equilibrio que siempre buscamos
en las granjas y no depende de un solo factor. El precio, como ustedes saben, el precio del lechón es muy estacional en la Argentina, porque en algún momento ese mismo lechón destetado compite con el consumo y en otro momento el único que lo está demandando es el que inverna. Entonces, la diferencia de lo que vale un lechón en noviembre y diciembre con respecto a marzo puede ser exactamente de la mitad de precio. Entonces, ¿qué precio de lechón tomamos y qué época del año tomamos para hacer la cuenta? Me parece que como productores lo que tenemos que tratar de visualizar es a qué nos vamos a dedicar. Hacemos un convenio con un invernador que se dedica a engordar lechones y le vendemos lechones todo el año. Bueno, eso es una posibilidad. Entonces esa variación no va a ser tan grande. Quizá deberíamos decir, para ser sinceros y no pelearnos durante noviembre y diciembre, que por lo menos el 20% de la producción durante esos meses la voy a vender como lechón porque me da más ganancia. También sería lógico para que el negocio sea negocio para las dos partes. Pero en principio esa cuenta la tiene que hacer cada uno de acuerdo al objetivo que tiene de producción en esa granja y las posibilidades que tiene de vender ese lechón para engordar. Influye muchísimo, por supuesto, el lugar donde está la granja, una granja en el periurbano de Buenos Aires que se dedica a producir lechones. Prácticamente todo el año vende ese lechón para consumo. Imagínense quién va a comprar un lechón en la situación que estamos hoy, con lo cual, si bien esta situación era imprevisible para todos, tenemos que tratar de lograr darle algún grado de previsibilidad a nuestras granjas como para no quedar patinando en el aire como ahora. Perfecto. Ahora vienen algunos aspectos más que nada sobre lo que es la sanidad. Así que comenzamos con este que dice de que si no hay algún riesgo de que coman la cama donde defecan o orinan. No, es una buena pregunta. La idea es que primero tenemos que tratar de utilizar cama que sea poco comestible, y cuando me refiero a eso, digo tratar de utilizar rollos o fardos que contengan la menor cantidad de grano posible. Hay algunos materiales de cama que usamos que son más apetecibles por el cerdo que otros, por ejemplo el rollo de maíz. El rollo de maíz se come bastante, por más que no contenga mucho grano, pero lo que tenemos que tratar de evitar, más allá de una cuestión sanitaria, que por supuesto es atendible, por más que no hayamos tenido problema con ese punto, lo que tenemos que tratar es que el cerdo coma el alimento que le ponemos en el comedero, porque si come la cama, está llenando ese contenido gástrico que nosotros pretendemos darle con una ración que le dé el mayor aumento de peso. Si hablamos de una recría terminación, lo está ocupando con un material grosero que no va a ser lo mismo nutricionalmente, ¿sí? Entonces es más un problema de producción que sanitario. No hemos tenido grandes problemas con la ingestión de cama, y mucho menos el cerdo. Es muy raro que coma su materia fecal mezclada con la cama, no es un hábito normal. Es probable que si está haciendo eso es porque no encuentra lo que quiere en el comedero. Bien, seguimos. ¿Existe la posibilidad de riesgo en la sanidad del animal por el desarrollo de patógenos en la cama? Bueno, hay muchos estudios que se han hecho sobre este tema. La verdad que no es un problema la sanidad. No hemos visto un incremento por ejemplo, de parasitosis por levantar huevos de la cama.
Si hay una buena provisión de cama y el manejo de la cama es racional, ustedes saben que está todo dado en esa cama para que empiece un compostaje, con lo cual hay un aumento de la temperatura de la cama que cumple dos funciones. Una, la de darle calor a los animales, y la otra es la de subir la temperatura para que todo lo que esté en esa cama, tanto bacterias como huevos de parásitos, sean, con el aumento de temperatura, lo menos viables posible. Hay muchos estudios, sobre todo en la Universidad de Rosario se han hecho muchos estudios dentro de los túneles, y también de qué pasa en las pilas de compost cuando se saca ese material y se composta, cuánto tiempo hay que dejarlo para que lo que después tiramos en el campo sea inocuo, sobre todo pensando en que por ahí algunos productores tienen dentro del mismo establecimiento cerdos y producción hortícola. Hace poquito publicamos en el resumen del CIAP un estudio que se usó este mismo compost con la maduración lógica en producción de lechuga sin ningún tipo de residuo ni riesgo para la salud, con lo cual la verdad que no es un problema. Si se fijan en lo que les compartí de imagen, la sanidad como pilar de la producción le damos muy poca importancia, no porque no creamos que es importante, sino porque realmente en este sistema es primero un costo marginal, y segundo, lo más importante de todo es que en este sistema le damos condiciones a los animales como para que no haya estrés, que ustedes saben es el principal predisponente de todas las enfermedades. Entonces, la verdad que todo ese combo da como resultado de que no tengamos grandes problemas sanitarios. Perfecto. Y acá voy a comprimir algunas preguntas que están todas relacionadas respecto a la estructura. Muchos preguntaron cómo es la posición ideal de la estructura, es decir, en qué dirección, qué orientación, más que nada, y cuál es el largo mínimo del túnel y la carga mínima para que sea viable este sistema. Bueno, buenísima la pregunta. No la puse a propósito porque me parecía que seguramente te iban a preguntar. La orientación del túnel, para trabajar con túnel de viento, ¿sí? Ahora voy a aclarar por qué lo digo. Para trabajar con túnel de viento en cama profunda, la orientación del túnel es a favor de los vientos predominantes de la zona, la mayoría de la zona del país, norte-sur. Lo que necesitamos es que el viento emboque adentro del túnel, se acelere, porque realmente eso es lo que hace el túnel, es acelerar el viento dentro del túnel, y que se lleve los gases que respiran los cerdos, que terminan siendo corrosivos para ellos mismos. ¿Sí? Es muy importante que esto se haga de manera natural, primero porque es gratis, el viento hasta ahora, y segundo porque es parte del sistema, el túnel y la cama, ¿sí? Lo que decíamos al principio de la presentación. Las medidas del túnel no deberíamos superar 3 veces, en el largo no deberíamos superar 3 veces el ancho, vale decir que un túnel de 8 metros no debería superar los 24. ¿Por qué? Justamente por esto, porque si hacemos túneles muy largos, el viento, por más que se acelere dentro del túnel, es muy difícil que llegue a sacar todos los gases hasta el final del túnel y se termina siendo un bolsón de gas enrarecido, de gas de aire de mala calidad al final del túnel, ¿sí? Lo más común de encontrar son túneles de 8 por 22 metros, de 6 por 15, más o menos por ahí rondan. Estamos ahora diseñando una instalación para gestación grupal de 10 por 30, fíjense que siempre tratamos de mantener esa relación de 3 veces el largo por el ancho, ¿sí? Y no sé qué otra cosa, bueno, la densidad animal, más o menos en recría terminación,
tenemos que hablar de un promedio de 1,5 metros cuadrado por animal, dependiendo de la cama que le demos y dependiendo del tipo de suelo. En algunos lugares nos acercamos más a 2 metros cuadrados por animal, 1,7, 1,8, y en otros, donde el suelo es un poquito más permeable, 1,2, 1,3 metros cuadrados por animal en recría terminación. Y en lo que es gestación grupal, tenemos que estar hablando más o menos de 4,5 a 5 metros cuadrados por hembra. Perfecto, Ariel. Sumado a la parte de lo que es en sí la estructura, muchos comentaron cómo era el manejo de fluentes dentro del túnel y después comentaron si podrías explicar o mencionar más que nada el tema del seguro que mencionaste de la herrería, más que nada la parte de los caños a la hora de la confección del túnel. Sí, el manejo de fluente dentro del túnel no hay directamente. Ya les digo, lo que van defecando y orinando los animales en lo que son túneles de engorde, si están bien manejados, se hace en el tercio que da a la parte más fría. Normalmente en la mayoría de las zonas del país, del lado sur, está la parte más fría y es donde tratamos de direccionar ese comportamiento del cerdo, que como ustedes saben, identifica una zona caliente y seca, que es donde come, y una zona húmeda y fría, que es donde defeca y orina. Si no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros. Algo muy simple que para nosotros es de todos los días, pero que a veces hay que refrescarlo. Cuando vamos a poblar un túnel nuevo de cero, deberíamos poner poca paja del lado sur y mojarlo para que el cerdo rápidamente sienta frío y humedad en las pezuñas y empiece a defecar y orinar en ese lado. Es algo muy simple que colabora mucho en que se defina rápidamente esa dinámica longitudinal que tiene que cumple el cerdo. En el caso de los túneles de gestación, se va adicionando paja hasta que, por supuesto, todas las instalaciones que programamos en la granja deberían tener un momento de vacío sanitario, con lo cual, cuando sale la banda correspondiente de esa instalación, se puede sacar la parte húmeda de paja y volver a dejarle un tiempo de vacío sanitario lógico de no menos de 7 días y volver a poblarlo con nuevas hembras y nueva cama. En el caso de la maternidad, cuando sale la banda que parió, lo que hacemos es levantar los divisorios, se lavan afuera, se saca todo lo que sea la paja más húmeda. Por supuesto que todo lo que sean líquidos de parto, resto de placenta que la cerda no se come, etcétera, ya se sacaron antes, al otro día de parir. Y lo que sí hacemos es sacar a fondo todo lo que es del lado sur, que de vuelta, no lo dije, pero en la sala de parto en cama profunda lo que se vuelve a cumplir es esa dinámica donde ponemos el comedero del lado norte y tratamos de que todas las cerdas vayan a orinar y defecar del lado sur. Entonces, cuando esa banda termina su lactancia, sale todo junto, salen las hembras y salen los lechones, cada uno para su lado, y se limpia a fondo todo el lado sur, se deja el vacío sanitario. En algunos casos podemos encalar, si hemos tenido algún tipo de problema de diarrea o demás en el box de parto, pero la mayoría de las veces es suficiente con eso. El tema del seguro que preguntaban, lo mencioné porque me parece algo interesante a la hora de evaluar si el túnel lo hacemos con autoconstrucción o lo hacemos a través de una empresa. Por supuesto que si lo hace la empresa siempre hay a quien reclamarle. Esto no lo digo por una cuestión de que vaya a pasar algo con la estructura, sino que tenemos túneles de 10 años que no le hemos cambiado la lona. O sea, realmente la duración de la instalación es alta y la amortización también es muy larga, pero lo que tenemos como posibilidad cuando le compramos una empresa es que el servicio de postventa
no le podemos decir al herrero del pueblo que nos dobló los caños que se nos ganó el agua en el techo del túnel. En cambio, en una empresa le podemos decir, mira, me pasó esto, ¿cómo lo resolvemos? Y está tan segura la empresa de que el túnel funciona correctamente y de que la estructura se la banca, de que hizo un convenio con una aseguradora, que creo que es Sancor o la segunda, no sé qué empresa es, que asegura los túneles, con lo cual es una seguridad extra que por ahí por poca plata podemos estar seguros de que cualquier cosa que pase van a estar cubiertos. Perfecto. Otra de las consultas es que si dentro de un túnel se lo puede separar en pequeños corrales como para categorías más pequeñas, si esto afectaría el bienestar animal. A ver, la subdivisión dentro del túnel es una opción. Lo que no podemos perder de vista es que, primero, esta cuestión de comportamiento del cerdo se da en todas las categorías. Cuando nosotros pensamos en cualquier instalación donde el cerdo va a estar durante mucho tiempo, utilizándola intensamente como espacio, siempre tenemos que pensarlo longitudinal, ¿sí? Y donde en una de la punta esté el comedero y en la otra el agua, para que se cumpla esa cuestión de que esté la zona de descanso y de comida en una punta y la de defecar y orinar en la otra. Se da en una pista de engorde al aire libre, se da una pista de cemento y se da también en un túnel. Cuando nosotros empezamos a subdividir, lo que tenemos es varias zonas húmedas en distintos lugares del túnel, con la dificultad que eso tiene para limpiarlo. Y segundo, tratar de hacer divisiones lo suficientemente seguras para que no haya intercambios de animales de un lado y del otro de la división. Cuando es inevitable que la división ocurra, lo que tratamos es de que lo hagan de manera longitudinal, o sea, que no dividan el túnel transversalmente, sino que lo hagan de manera longitudinal. Vale decir, que un túnel de 8 por 22 metros nos queden 2 espacios de 4 por 22 y no 2 espacios de 8 por 12. ¿Se entiende? Perfecto, Ariel. Bien. Otra de las consultas que lo mencionaste durante la charla, pero no sé si querés pasarlo como medio por arriba, es de qué es lo que se puede hacer con la cama una vez finalizado el ciclo, es decir, qué finalidad se le puede dar. Vos mencionaste algo del compostaje, no sé si querés dar como una visión media rápida y seguimos con las demás preguntas. Sí, la cama si es en cantidad suficiente, por supuesto que imagínense con una instalación muy pequeña, la cantidad que sacamos es muy poco, pero si hay varios túneles en la granja, lo aconsejable es generar una pila lo más alta posible para que eso gane en temperatura. Realmente es muy importante que ese material genere temperatura para matar todo lo que pueda ser patógeno que esté en ese material y asegurarnos que cuando lo vamos a tirar tenga la madurez. Cuando hablamos de madurez hablamos de esto, ¿no? De que justamente se haya estabilizado y que no haya ningún patógeno en el material. Y después no es suelo, eso que se forma no es suelo, sino compost, no tiene agregado, o sea, si uno lo agarra en la mano es como se desarma, digamos, pero más o menos un tiempo de maduración lógico de una pila de compost anda entre 4 y 5 meses de acuerdo a la altura que le demos y las condiciones ambientales que tenga. Perfecto. Ahora hay varias consultas respecto a la maternidad dentro de lo que es el túnel y te sintetizo varias juntas como para que puedas armar algo. Básicamente es si no hay problemas de aplastamiento de los lechones, cómo es el tema de la temperatura, cómo la manejan los lechones ahí y más o menos en qué valores andan los niveles de mortandad perinatal en estas categorías. Bueno, lo dijimos más o menos, lo que hemos medido hasta ahora ronda entre el 9 y el 10%, con un manejo
lógico, con una atención al parto realmente baja, porque no es lo que sucede normalmente. Realmente no tenemos una gran atención al parto. Las muertes que suceden, ese 10%, la mayoría, como ustedes saben, se dan las primeras 24 horas. Más del 70% de las muertes son en las primeras 24 horas y el resto, un 20% en las segundas 24 horas y el resto hasta el destete. La mayoría son por aplastamientos y la razón fundamental es que a veces el manejo de la cama no es el lógico. La performance de la hembra en la sala de parto, cama profunda, está muy ligada a la cantidad y calidad de cama que pongamos. El lechón no tiene una fuente de calor, por lo menos nosotros no la hemos utilizado hasta ahora. Lo que hacemos es, ese lechón se calefacciona con el calor que produce la madre, y si tenemos una buena provisión de cama, lo que hace la madre es calentar el aire que está atrapado en esa cama, por lo cual no daría lo mismo poner un material de cama que se apelmace y que se aplaste, cosa de que ese aire atrapado va a ser mínimo. Si ponemos una cama de calidad, como puede ser una paja de trigo o de cebada, nos aseguramos que ese aire atrapado es mucho, que está bien acolchonado y que todo ese aire pueda ser calentado con la hembra. Y es suficiente para mantener el lechón el día del nacimiento en una temperatura parecida a que tenía dentro del útero. Ustedes saben que la demanda de temperatura cuando nace el lechón es de entre 34 y 35 grados la primera semana, y es muy importante que tenga esa temperatura. Nosotros no ponemos fuente adicional para el lechón en esa instalación, y por supuesto que la temperatura de la hembra tiene que estar por debajo de los 24 grados. A partir de los 24 o 25 grados la hembra empieza a jadear, con lo cual es probable que deje de comer también, y si deja de comer es probable que deje de dar leche. Entonces tenemos que asegurarnos temperatura para la madre y temperatura para el lechón. Lo hacemos de manera natural. Lo único que hay que tener muy en cuenta es la provisión de paja y el manejo de la paja, sobre todo los primeros días. Perfecto. Quedan algunas pocas preguntas. Algunas son: ¿cuáles son las exigencias de SENASA para este tipo de sistema de producción? ¿Y cuál es la carga impositiva del sector? Las exigencias de SENASA, no sé a qué se refiere, pero es una instalación que, si la pensamos como intensificación del sistema del aire libre, ustedes saben que por lo menos no es en todos lados igual la exigencia, pero los sistemas del aire libre tienen ciertas particularidades que tienen que cumplir para habilitar. En la provincia de Buenos Aires hay una ley porcina, que es la que rige la actividad, y el sistema viene a mejorar en realidad las condiciones del sistema del aire libre, con lo cual no habría ningún inconveniente. SENASA en eso no participa, digamos, de la exigencia para los pequeños productores hasta ahora. Los planes sanitarios que hace SENASA, que están vigentes por ahora, son para productores de 100 madres para arriba, con lo cual no tiene mucho que ver con SENASA en la exigencia, ni en aprobar o desaprobar una instalación, sino más que nada en la sanidad de los animales. Bien. Otra de las preguntas es que un productor que dice: veo que muchos dejan un rollo en una punta del túnel y que los cachorros /capones se encargan de desparramarla. A mí esto no me estaría funcionando, no se desparrama mucho y se forma como una montaña de paja. ¿Por qué puede darse esto? Habría que ver el caso particular. Lo que
Lo que vieron en las fotos es, normalmente se hace una provisión inicial de paja antes de entrar a una camada, se desparrama, no se deja el rollo entero, sino que se desparrama, porque los lechones, si entramos lechones, es muy raro que todos los lechones puedan desparramar parejo la cama, pero sí muchas veces se pone un rollo cuando vamos a reponer cama, y sobre todo en la gestación, porque también tiene un doble efecto. Primero, estamos reponiendo cama limpia, y segundo, estamos poniendo algo que enriquece un poco el medio, enriquece en el sentido de comportamiento, ¿no? El enriquecimiento del medio es muy importante para que la dirección de la atención de las hembras no sea hacia un congénere, sino a parte del ambiente. Entonces funciona muy bien poner un rollo para que lo desarmen ellas, se le sacan los hilos y se desparrama. En el caso de que tengas problemas para que lo desparrame, es probable que varias cuestiones. Puede que haya pocos animales, puede que sean animales muy chicos, de tamaño, pero la mayoría de las veces funciona dejar un rollo entero para reponer paja y no para poner la cantidad de paja inicial de la carga de galpón. En ese caso, lo aconsejable es desparramarlo nosotros. Perfecto. Otra de las consultas es si se ha aprobado suplementación a los lechones bajo este sistema. No, en este sistema no, porque básicamente lo que hicimos es tratar de replicar las mismas condiciones que tenía esta granja en particular donde estamos haciendo el ensayo, y en este caso en particular, en las parideras de campo no se hacía drip feed, no se administraba alimento para el lechón. Lo que termina sucediendo es que el lechón empieza a comer alimento de la madre cuando puede salir del box de parto, y eso sucede. No hemos tenido grandes problemas con eso. ¿Es lo aconsejable? Bueno, no, si queremos hacer una cría de precisión, por supuesto que tendríamos que pensar en poner un escamoteador donde el lechón pueda ir a comer una comida que sea para él. Pero no es lo que hemos hecho en este caso, porque en esta granja no se da alimento al lechón, no durante la lactancia. Bien. Y otra de las consultas es que durante la charla hablaste algo respecto a la genética y que comentaste que había razas que no se adaptaban bien. Dentro de la consulta es cuáles son aquellas que sí se adaptan más a este tipo de sistema. No, más que razas, hablé de líneas genéticas. Por supuesto que hay excepciones, pero la mayoría, lo que dije es que la mayoría de las casas genéticas están pensando entregar material genético para otro sistema de producción que no es este, y que muchas veces lo que hacemos es repoblar o reponer hembras para estos sistemas de producción con lo que encontramos y no con lo que deberíamos. Muchas veces echamos mano a una pista de un confinado que nos vende cachorras o, bueno, distintas opciones que quizá después nos cobran esa falta de adaptación al medio. ¿Cuál es la genética ideal para el sistema de producción a campo? Y la que se va adaptando al sistema. Me parece que utilizar las mejores hembras, las hembras superiores, las que se han adaptado al sistema y por lo tanto generan los mejores índices productivos y reproductivos, con semen superior, tratar de inseminar con líneas terminales o con líneas maternas, hacer esa diferenciación para ir generándonos un plantel que, sin apartarnos de las mejores hembras, que son las que se adaptaron a nuestro sistema de producción, ir mejorando genéticamente. Perfecto. Otra de las consultas es cómo es el sistema con respecto al olor, suponiendo que tiene un establecimiento en el periurbano. Bueno, la verdad que tanto en olor como en presencia de insectos es mucho menor
es lo que pasa en un galpón, por supuesto, y en el caso de compararlo con un sistema campo, siempre lo que digo es, depende de la cantidad de animales por metro cuadrado que metamos. Si nosotros teníamos una granja al aire libre donde había 20 cerdas en 5 hectáreas y hacemos un túnel y metemos de un momento para el otro, nos animamos a hacer capones y metemos 100 capones dentro de un túnel, por supuesto que en comparación va a haber más olor y más insectos. Pero si comparamos la misma cantidad de animal por metro cuadrado con un galpón y con el otro, es muchísimo menor la presencia de olores y de insectos, sobre todo de mosca en el verano, en este sistema de cama profunda. Es muy poco lo que se da de olores. De hecho hay un montón de túneles que están, como dicen ustedes, en zonas complicadas porque los productores se acuestan un día y el otro día se levantan y tienen un country a 100 metros, pero por supuesto que olor hay, porque hay cerdos, pero bien manejado realmente no hay inconvenientes mayores. Perfecto. Una pregunta que nos hicieron en Facebook a través de la transmisión en vivo es si hay algún estudio respecto al costo de la cama inicial y la cama de reposición a lo largo del periodo de cada categoría, y cuál es el impacto en el costo de producción para aquellos que tenemos que comprar los rollos de paja o rastrojo. Sí, es importante la pregunta. Si asumimos, si vamos a implementar el sistema de producción de cama profunda, tenemos que asumir que el costo del rollo es un insumo más. Primero porque necesitamos ponerlo en la cuenta de lo que vamos a necesitar para producir los cerdos. Y segundo, que tenemos que entender que es un insumo tan crítico como la alimentación. Si queremos tener buenas performances, tenemos que tratar de estar muy pendiente de la provisión de rollo durante todo el año. El uso de cama, no hablamos de costo porque el costo es muy dispar de una zona a la otra, de acuerdo a la competencia que haya con una o con otra actividad. En la zona donde estoy yo, por ejemplo, hay mucha competencia por un rollo con la gente que hace equinos, sobre todo caballo de carrera, y un rollo por ahí de trigo bien confeccionado llega a valer más de 2.000 pesos. Pero lo que quiero decirles, para que tengan en cuenta, es que más o menos en un galpón de recría terminación tenemos que pensar en 1 kilo de rollo por kilo engordado. Esa es la medida que deberíamos tener en cuenta, y más o menos para una gestación tenemos que pensar que un rollo nos puede servir para 15 hembras, y para una maternidad con un rollo estaríamos cubriendo la necesidad de paja de 15 partos. Esa es más o menos la medida que tendrían que tener en cuenta para planificar la disponibilidad de rollo para todo el año. Perfecto. Y para terminar, 2 preguntas medias amplias. Una es respecto a la alimentación en las categorías, si se puede calcular más o menos qué cantidad de alimento se le asigna a cada categoría y qué costo tiene aproximadamente. Bueno, la verdad que es una pregunta enorme para el tiempo que tenemos. Excede un poco el primer motivo de la charla y después el tiempo que tenemos para responderla. Pero sí, es cierto que todo se puede calcular. Cada categoría tiene sus necesidades diferentes. Depende de la granja que estemos pensando, qué tamaño de granja tenemos, si es una granja de ciclo completo o produce lechones, eso varía mucho, pero sí es interesante pensar que la alimentación más eficiente es la que damos por fases, donde respetamos por lo menos las necesidades diferentes que tienen una hembra en gestación y una hembra durante la lactancia.
Lo que sucede en muchos pequeños productores es que le dan más cantidad de alimento durante la lactancia del mismo alimento. ¿Es lo ideal? No, es lo que se hace, pero está lejos de lo ideal. Y en el engorde, por supuesto, que no es la misma necesidad la que tiene un lechón recién destetado, ni cuando está con la madre, ni cuando pesa 50 kilos o cuando está por cargarse para la venta. Son necesidades diferentes que habría que atender, y a eso nos referimos cuando hablamos de fases de alimentación. Todo se puede calcular, todo se puede presupuestar, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la disponibilidad de alimentos, si la granja va a elaborar su propio alimento, si va a comprar afuera. Bueno, son situaciones, no le digo que cada granja es un ejemplo distinto, pero casi. Perfecto, Ariel. Bueno, la última pregunta, y damos por terminada la charla, es si hay un máximo de madres para que sea rentable en este tipo de sistema. Un máximo de madres, la verdad que no. Estamos corriendo la frontera permanentemente del sistema de producción. Arrancamos diciendo, cuando empezamos con el sistema, con cama profunda, dijimos que más o menos el límite eran 120 madres, por una cuestión de logística, de manejo de la cama, etcétera. Pero bueno, nos encontramos con productores que tienen 45, 50 túneles de engorde y se manejan. Por supuesto que el circo es enorme, pero en lo que hace a ciclo completo, estamos en pleno proceso de armar una granja de 240 madres, todo en cama profunda, con lo cual ese límite que nos habíamos autoimpuesto porque todavía no conocíamos demasiado el sistema de 120, 150 madres, hoy se empieza a correr cada vez más. ¿Cuál será el límite? No lo sé, me parece que la disponibilidad de recursos, el personal, la capacitación que le demos, la logística que logremos dentro de la granja, como cualquier otro sistema de producción, tendremos que ir logrando puertas para adentro la mejor manera de manejar una granja. Pero ya les digo, va a depender mucho, el límite que logre el sistema va a depender mucho sobre todo del personal y de la capacitación que le demos. Bien, y respecto a esta misma pregunta, recién surgió otra de qué mínimo de madres estamos hablando para que sea rentable. Bueno, de vuelta, que es rentable, ¿no? No sé, yo tengo, el mínimo para mí es una cerda. Yo tengo productores tan pequeños como una cerda. Por supuesto que ese productor lo único que espera de esa cerda es que le dé carne para consumir él. Si pensamos en una unidad económica mínima para mantener un núcleo familiar, deberíamos hoy estar pensando más o menos en alrededor de 50 madres en ciclo completo para que nos dé la posibilidad de hacer un retiro lógico para cobrar el trabajo que hace el grupo familiar sobre esa granja. Bien, te hago una última consulta que recién me la pasaron. Espera un momento que la busque, que se me había traspapelado. Y la hacemos. O directamente, si querés, Federico Coco, abrir tu micrófono y hacerla, estaría perfecto. Hola, buenas noches. Soy Federico Coco, médico veterinario, y estamos con la intención de formular un galpón cama profunda para gestación de aproximadamente entre 30 y 40 madres, y queríamos saber si tenía experiencia o en algún momento había realizado la posibilidad de hacer subdivisiones internas y armar gestaciones grupales de aproximadamente 4 o 5 madres en niveles individuales.
Te agradezco la pregunta porque siempre surge en el campo, cuando vamos a ver granjas que están pensando en confinar la gestación, siempre surge la idea de cómo subdividir para utilizar lo mejor que se pueda el galpón. Lo que hablaba hoy, de tratar de no subdividir el galpón en tantos lugares como para que no se nos complique la limpieza, que no haya tanta cantidad de zonas sucias dentro del mismo galpón, tratar de hacer divisiones longitudinales, y si tenemos que hacer 4 divisiones, hacerlas de la manera más sólida posible para que no haya intercambio de hembras entre cada grupo, porque realmente lo que pasa cuando una hembra que no es del grupo entra a un grupo del que fue separado, suele terminar mal. Y yo lo que haría, seguramente por la pregunta, estás pensando en darle un espacio a cada banda. Yo lo que haría es tratar de dividir el galpón de acuerdo al estado corporal de las cerdas y no a las bandas. Pensando en que si llevo un buen registro de las hembras, yo sé qué número de cerda corresponde a cada banda, y cuando tenga que sacar a parto, puedo sacar 1 o 2 de cada grupo sin ningún problema. ¿Por qué lo digo? Porque lo más importante de un grupo es la competencia que se da a la hora de la comida. Entonces, si dentro de una misma banda, si bien es un sistema de organización bastante rígido dentro de la granja, tengamos en cuenta que una cerda puede repetir, que puede entrar una cachorra, que es bastante dinámica la conformación de la banda. Yo lo que haría es tratar de armar 3-4 corrales de acuerdo a tamaño y estado corporal. Lo de estado corporal para que me dé la oportunidad de ajustar durante la gestación el score, y lo de tamaño para tratar de minimizar al mínimo posible la competencia a la hora de la comida. Perfecto, entonces. De vuelta. Federico. Perdón, ¿cómo dijiste que no te escuché? ¿Está respondido? Sí, o sea que no aconsejaría hacer, por ejemplo, 8 bretes individuales, ¿verdad? Dentro del galpón, porque tendríamos muchas zonas sucias, esa sería la referencia. Si estás pensando en hacer alojamientos individuales dentro de una cama profunda con jaula cerrada, por ejemplo. No, serían bretes grupales, pero de 5 madres cada brete. No, eso no estaría mal si respetamos. Perdón, son las 9 de la noche y acá en Pergamino sale todo el mundo a aplaudir a los médicos y enfermeros. Perfecto. No, lo que no aconsejo es, primero, tratar de respetar los 4,5 metros, 5 metros por animal. Y segundo, pensar en no respetar tanto la banda como conformación fija de cerdas, sino más que nada respetando el score corporal y el tamaño corporal. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, creo que damos por finalizada la charla, ya no hay más consultas. De nuevo, Ariel, agradecerte mucho por tu predisposición y por tu charla. Ya hemos recibido muchos comentarios positivos al respecto, así que nuevamente gracias por parte del módulo y por parte de la facultad. Muchas gracias a ustedes y hasta cualquier momento dispuesto. Esta modalidad virtual creo que es para sacarle jugos. No tengo el agrado de conocerlo personalmente a la gente de la facultad, y sin embargo hoy estuvimos interactuando. Ojalá que pasado este momento podamos llegarnos hasta la universidad, conocernos y conocer el módulo. Y a todos los que se sumaron a la distancia, un saludo, gracias por estar conectados y hasta cualquier momento.